Auspicia este segmento AIPSA, Corredores de Granos. Bueno, como te había platicado, Andrea, está la reunión de cerealistas aquí en España y lógicamente Zaragoza es el punto de partida dentro de varias. Después vendrá la del Duero y algunas otras en Barcelona. Pero lo que ha llamado mucho la atención es que el campo español se ha juntado en estas últimas semanas a estar a las protestas como lo han hecho los franceses y los alemanes y algunos otros. El campo, honestamente, está fastidiado de regulaciones astringentes y que de alguna manera esta burocracia eterna de alguna forma les está limitando el camino como para tener rentabilidades. Hay muchas cosas que hablar y depende de quién escuchas lógicamente que el lado de la burocracia se entiende con todas las regulaciones, pero el lado del ingreso con las famosas PAC y la situación de dinero que se está regando al campo también está obligando que el contribuyente generalmente empiece a solicitar informes en dónde se está yendo todo este dinero y una cosa viene atrás de la otra. El día de hoy la verdad es que en España de momento hay un desacomodo grande, hay diferentes lugares de la zona, que es la península, en donde tienes obstrucciones. En realidad, bueno, hubo un conato de cosa complicada, la entrada y obviamente la salida del evento, como íbamos entrando, donde los agricultores, obviamente, con silbatos se te ponían encima y te los silbaban en la cara para entrar y para salir y trataban de detenernos, obviamente, más en una situación de frustración por la condición que algunos realmente la están pasando mal. Y lo que estamos viendo es una zona depresiva, en donde la verdad es que es impresionante la cantidad y el acceso que ha tenido de grano ucraniano baratísimo España, que con la cerrada del Mar Rojo, obviamente ha hecho que España sea el lugar principal para que tengas el puerto Tarragona lleno de grano ucraniano baratísimo, que rompe lógicamente el esquema de la producción española, porque en España han tenido años de sequía, cosas que podemos entender que ha sucedido también en Argentina. Y esta situación que en el mercado del mundo, la verdad es que los granos y las oleaginosas no se ven con un camino ascendente de ninguna manera. El Departamento de Agricultura nos estará platicando sobre las expectativas de este nuevo ciclo agrícola. Y en este escenario, el mercado del mundo bajista completamente y algunos lugares del planeta donde los agricultores simplemente no la pueden librar. Entonces, es fascinante el tema de la industria acá. Te diría la porcicultura, el ganadero está haciendo dinero, está funcionando en orden, pero el siguiente proceso está complicado con una cadena de despiece que no encuentra los mercados que tenía acceso en el pasado y esto lógicamente nos está mostrando lo que hemos venido diciendo. El consumo de China está muy lento relativo a lo que teníamos costumbre y muchos lugares del planeta compiten por tener abasto estos lugares. Tenemos que tener claro que en esta cadena de suministro estamos en esta situación de rompimiento y habrá agricultores que no la van a librar. Definitivamente vamos a tener un cambio en la población. Es muy importante que toda la industrial y la empresa agropecuaria tenga clarísimo qué hacer con sus estructuras de administración de riesgos, porque va a venir un año de limpia o un poquito de más, especialmente porque no puedes tener inercia productiva y ningún campo en ningún lugar del mundo va a dejar de sembrar ante la expectativa de precios bajos. Se van a intentar defender con kilos. Así es de que, pues bueno, viene esa y como eso tenemos otras cosas, pero tiene un comité súper complicado, lleno de grandes personalidades platicando grandes cosas y quería simplemente compartir el espacio desde España con ustedes. Muchísimas gracias, Antonio. Y hay una persona que seguro te quiere hacer preguntas que apareció en pantalla. ¿Cómo le va, señor? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Felices 200 de crisis. Muy bien, muy bien. Estás perfecto. Afeitadito, camisita, divino, preparadito. Recién despierto, Antonio. Son las 6 de la mañana, ¿no? Como vos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En Florida todavía? Sí, en Fort Walton. En Fort Walton a la semana próxima, hasta el jueves próximo. Bueno, pues acá no estoy lejos de tu tierra, Pamplona, pero bueno, es otra cosa. No estás tan lejos, no estás tan lejos. Así que, y te están manteniendo activos los muchachos, ¿no? Están movidos. Están movidos y se entiende, pero ¿cómo te diré? Las narrativas son cambiadas. Cuando un agricultor llega y te dice, lo que pasa es que a nosotros nos hacen obedecer ciertas reglas y ciertas políticas de producción que nos limitan y que nos están quitando la capacidad de responder competitivamente y de repente encontramos que nos compiten productos de algunos otros lugares del mundo que entran más baratos y no les obligan a tener la misma norma y tal. Pero cuando te vas a meter en esta situación y lo preguntas con algunos otros agentes del sector, te dice, bueno, a ver, entendamos unas cosas. Sanitariamente,
La Unión Europea se defiende brutalmente de que lo que nosotros no permitimos que se produzca o se utilice en producción, tampoco nos venga en trazas en los productos que dejamos entrar cuando tenemos que importar. Entonces, es como un discurso complicado y todas las partes tienen un espacio de razón y como siempre, pues siempre hay enojo. La situación económica ya es el problema, ¿no? Los precios bajan y obviamente que la bolsa aprieta y estos son los momentos que tenemos ahora. Quien ha hecho dinero en los años pasados dice que este año lo va a ver irse. Pero en este es el orden, ¿no? O sea, la realidad es de que yo se los digo, la toma de coberturas es indirectamente proporcional a la toma de carreteras y la verdad es que eso se resuelve con administración de riesgos porque los precios jamás te van a hacer justicia y nunca el precio es suficientemente bueno. Es un tema de márgenes. Así es, pero están mal acostumbrados los muchachos por aquellos lados. Entonces, cuando los números no les cierran, se ponen muy nerviosos. Sobre todo, fíjate vos que te escuchaba recién atentamente el tema de Ucrania. Están cuestionando el ingreso de mercadería de Ucrania y nosotros pretendemos hacer un acuerdo Mercosur-Unión Europea. Me parece que estamos lejos de esa realidad, pero bueno, será cuestión de ir interiorizándose un poquito más los muchachos tienen sus costumbres y no las van a cambiar rápidamente. No, no, no. Y Ucrania está siendo un problema para toda Europa el día de hoy en diferentes proporciones y también una solución. O sea, depende de cómo lo veas, porque, o sea, con esto bajas los precios y te digo, el puerto de Tarragona está tapizado de grano. Simplemente un comprador, cero prisa. O sea, en el momento que levante la bocina, le van a traer un camión de Tarragona en algún momento y está fácil, entre comillas. Entonces, esa mecánica de tener que salir a buscar producto y comprarlo el día de hoy no se sienta tareada y no nada más en España, si esto también sucede en todo el mundo y lo que vemos es que progresivamente, si es un poquito más o un poquito menos la cantidad de lo que se va a producir en Argentina o en Brasil o eventualmente en Estados Unidos, no importa tanto si es ese kilo más o ese kilo menos, lo que queremos ver es cómo se va a vender. Hoy, por ejemplo, platicando con algunas gentes que se dedican a este negocio en transnacionales, como le llegan a multinacionales acá, mucha gente anticipa que este va a ser el año de más retención de soya en Argentina, aun cuando tengan un poquito de desquite. Y habrá que ver cómo funciona después el disponible contra el existente, y no todo es lo mismo. Si es de que va a ser mucho interés todo lo que venga, Carlitos. André, Sí, señor. ¿tenemos tiempo para seguir hablando con Antonio? Sí. Tenemos un ratito más porque viste que está a full este comité de crisis, pero la verdad que como siempre lo que nos dice Antonio es una visión de todo lo que está pasando en los mercados internacionales, porque nosotros estamos en nuestro segmento, de hecho ahora va a estar con nosotros analistas de Uruguay, de Brasil, por lo que pasa en Sudamérica, pero la verdad que lo que está pasando en el mundo es muy importante y sobre todo, como decimos, para el precio de los granos y para las coberturas, que es tan importante. Antonio, y decime, hoy y mañana está la reunión del Outlook en Estados Unidos. ¿Podrás adelantar algo de lo que va a pasar así? ¿Tendremos alguna noticia que pueda tener incidencia en los mercados o simplemente va a ser un análisis? Lo que pasa es que, a ver, es el economista en jefe del Departamento de Agricultura que va a dar como su, vamos a pensar, su objetivo presupuesto por lo que va a decir el próximo ciclo agrícola. Y esto para la realidad es que es difícil que el economista en jefe llegue a decir es que los precios están tan bajos que vamos a tener reducción de áreas o que el ciclo va a ser tan bajo que vamos a tener expulsión de zona agrícola o rotaciones multiplicadas. Entonces, yo lo que creo que va a pasar es que si el mundo asume que vamos a tener recorte de área maíz o soya o trigo, tal vez no nos encontramos con eso de manera stringente y nos vamos a seguir metiendo en la mecánica desde que hoy se propone un ciclo agrícola que si el clima ayuda en Estados Unidos va a ser increíblemente potente. Entonces, cuando tengamos toda esa información junta y pongamos las hojas de balance a demanda conocida, la acumulación de inventarios va a ser más grande en soya, enorme, pero va a haber enorme y lo que le sigue en maíz y obviamente bastante jugosa en trigo. Y la situación fundamental, lógicamente, esto de ninguna manera en fundamentales, estás hablando de que los precios puedan tener un camino ascendente de manera sólida. Mucha gente empieza a hablar que los fondos y los especuladores que están muy vendidos y eso es un trigger para que el mercado suba, pero yo nuevamente te digo, ahí donde el mercado va a subir, le va a llamar la atención a un brasileño o un americano o a un argentino que están suspendidos y se va a encontrar el hambre con las ganas de comer y los rallies definitivamente no creo que sean bastante socorridos, ¿no? Y en ese sentido, las ventas de los productores americanos de soja, ¿hay mucho stock todavía disponible, Antonio? Para la campaña vieja no tanto, digamos que en la soya las cosas están más apretadas de lo que normal es, eso es para la campaña vieja,
pero todavía hay espacio para que se siga limitando la exportación y que estés empezando a ver switching. En algún momento va a haber un chino que quiere comprar para reserva estratégica que dice mejor lo compramos a un descuento de 100 puntos o más en Argentina, lo traemos para que se inventaría por acá y lo quitamos de la línea de abasto norteamericana. Y luego viene lo que viene después. ¿Qué tal que llega Trump? Y entonces dice Trump que va con 60% de arancel para los chinos y nos metemos en esta otra dinámica. Entonces, a ver, condimentos hay, como lo dijimos la vez pasada, el tablero de control está como el de Chernobyl, con todos los focos encendidos para riesgos, pero no explota nada de momento. Entonces, como que hay puntos de tensión. La verdad, o sea, fundamentalmente te diría, más vale que vendas como productor y que encuentres un arbitraje con una cobertura para que si el mercado rebota, vayas en lo financiero bien acomodado, que tengas estructura y o que decidas que si quieres vender más caro después y acumular, todo bien, pero que tengas un escenario para que si este es tu peor escenario de precios, que si baja el precio más ya no te afecte, pero tienen que tomar una decisión porque esperar y retener no va a ser la respuesta única, ¿eh? Antonio, te voy a poner en un compromiso. Si tuvieras que encontrar una razón posible para que la tendencia cambie, ¿cuál sería? A ver, dentro de todo el tablero de control que te acabo de presentar, vaya, si empezamos a ver que las tasas de interés empiezan a bajar dramáticamente y que de repente los fondos sienten que ya vamos a meternos otra vez en un ambiente inflacionario y que vamos a tener que permitir que subida de precios porque estamos súper recesivos, pues a lo mejor tienes flujos cambiantes que van de un lugar a otro, pero son rebotes tenues, o sea, las tendencias estas que nos llevan a precios grandes realmente no tienen mucha pierna, a menos de que definitivamente algo llegue a decir el mundo. Mira, todo el mundo estemos en paz, que la guerra en Ucrania se termine, regresemos a flujos normales, China regresa a un camino distinto en donde Xi Jinping deja de ser un activista político en el mundo y se dedica nuevamente a sus etapas de crecimiento, que retome el camino, que aviente bazucazos de inyección de liquidez en sus mercados, que China llegue a ser otra aspiradora. A ver, se te tienen que componer muchos macros en el mundo y es que no sucede en una sola jugada, eso te tarda un tiempo largo. Entonces la secuencia de eventos está ahí, no es ninguna forma imposible, pero como que se va a tardar un rato, responde lento y el estímulo va a ser tardado. Es decir, que casi, casi sería un milagro. Bueno, si me lo dices de aquí a un mes, te diría así más que un milagro, ¿no? Es como, a ver, me lo estás poniendo como el día de ayer. Se te junta el miércoles de ceniza con el San Valentín. ¿A cuál vas a traicionar y a cuál vas a obedecer? ¿No? Entonces, esto de decidir, de algún momento tienes que decir si se come carne o no. Entonces, vaya, como que traes esta cosa en dualidad. Si el tiempo me lo pones corto, te diría poco probable. Y el corto día 3 meses, 6, 7 y 9 meses, tal vez más, pero solamente porque tienes más tiempo. Y aún así lo encuentro distante. Y una pregunta casi personal. ¿Cómo te está yendo para convencer a los productores españoles que tomen coberturas? A ver, los productores españoles, como sabes, platicas con las cooperativas, más que con los productores. Y las cooperativas tienen gente que entiende de mercados cuando están tomando los acopios. Y ellos hacen la administración de riesgos que los productores tal vez no están haciendo constantemente. Entonces lo tienen hecho, acomodan los precios y regresan estos espacios de utilidad y les dan servicios de lo que tú conoces. Entonces, platicar con los productores es difícil porque aquí no tienes productores de gran escala con los que quieras competir. Nos estás hablando de una persona que tiene 70 hectáreas, pero un tractor último modelo, que lo compran todos los años. Entonces, bueno, yo veo lugares en donde tienen 3,000 y 5,000 hectáreas y les va mal para tener un tractor y mejor contrata a una empresa de servicios. Acá, con todo y el problema, tienen su tractor para 70 hectáreas y cada uno lo trabaja así. Pero vaya, con ellos es complicado. Acá realmente lo que hacemos es trabajo más con la industria y estamos más en el tocino que con el menudeo, si lo quieres ver así, del productor, porque te digo, lo tienes que juntar, o sea, no te puedes pulverizar ese nivel y además es imposible. Así que con los productores la pasamos muy bien, pero la pasamos comiendo cosas que no sabía que existían y eso de comer se me da.